El capítulo 15 de 1 Corintios, empezando por el versículo 1, dice así: Ahora os hago saber, dice el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes. Dice, el evangelio que les prediqué, dice el apóstol Pablo, que ustedes recibieron y en el cual están firmes. Esto es súper importante, fundamental. Debemos considerar el hecho de que el creyente fue llamado a estar firme. Recuerde que Jesucristo habla de una parábola en donde dice, aquel que escucha mis palabras, las guarda y las hace, es como, dice, lo compararé a aquel hombre que edifica su casa sobre la roca, que vienen los vientos, las tempestades, cualquier cosa que golpee la casa permanecerá porque está fundada sobre la roca. Así es que cuando el apóstol Pablo se refiere a estar firmes, sabemos que el fundamento principal es el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio es el que manifiesta las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Su persona divina, que Él descendió y se hizo hombre, que murió por nosotros y lo que Él conquistó para que tú y yo no solo seamos hijos, no solo que vivamos una vida abundante en este mundo, pero que tengamos una eternidad con Él y un propósito glorioso. Así es que el versículo 2 dice, por el cual también sois salvos, por el evangelio de Jesucristo, tú y yo somos salvos. Dice, si retenéis la palabra. Es decir, aquel que escucha el evangelio, aquel que escucha la palabra del evangelio, tiene que recibir la palabra, creerla, retenerla, perseverar en ella. Porque Cristo ha de venir a vivir con el creyente, a vivir con el hombre que se arrepiente, vivir con el hombre que considera la necesidad de ser salvado para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Dice, por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Aquí esto es algo bien interesante porque hay muchos que se asocian con creyentes, hay muchos que inclusive van a las congregaciones, van a las iglesias, hay muchos que se juntan con los que dicen que son creyentes, pero nadie puede ser salvo, nadie puede ser un creyente nacido de nuevo si no ha recibido a Jesús, si no ha creído en Jesús, si no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, si no ha entendido la necesidad de ser perdonado y restaurado de sus pecados por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Prácticamente es perdonado para ser restaurados en una vida nueva que el Señor Jesucristo conquistó por gracia en la cruz del Calvario y en su resurrección para ti y para mí, para todo aquel que cree. Así es que dice la Escritura, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Hay muchas personas en nuestros más de, digamos que 36 años de conocer al Señor Jesucristo. Hay muchas personas que en la historia por el camino han dicho profesar o ser seguidores de Jesús, pero no es suficiente. Se necesita creer. Y el mismo Espíritu que vino a morar en nosotros, recuerde que todo creyente nacido de nuevo nace a una nueva especie. Dios lo crea una nueva creación. ¿En nuestra alma? No. ¿En nuestro cuerpo? No. Dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. En nuestro espíritu. Nuestra naturaleza pecaminosa, Dios la quita y la lleva a la cruz y muere para no vivir más. Y Dios crea en nosotros un espíritu nuevo en la justicia y santidad de la verdad. Y Dios envía el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Y Dios hace que el Espíritu de Cristo sea uno con nosotros. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 16, Primera Corintios capítulo 6, versículo 17, que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Así es que muchos podrán profesar, pero no necesariamente son nacidos de nuevo. Ahora, hay quienes dicen, por sus frutos os conoceréis. Pero yo estoy seguro que posiblemente pueda haber
nacidos de nuevo, creyentes reales, pero por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, quizá por la religiosidad o por la incredulidad, no han podido manifestar la gloria y la bendición del Evangelio en sus vidas. Sin embargo, siguen siendo creyentes. Nosotros no somos quien para juzgar. Pero cada persona tiene que analizarse a sí misma, tiene que entender y creer y tiene que considerar si el Espíritu de Dios les hace entender y saben que son hijos de Dios. Bien, ahora, esto lo digo porque no solo el que no es por hacer una oración de fe, como muchos malinterpretan, o no solo es por levantar la mano en la iglesia, o no es solo por ir y asistir a una reunión, ya sea por internet, ya sea por presencial, que uno se hace cristiano, no es por creer en Jesús y recibirle como Señor y Salvador. Ahora dice la Escritura en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, fíjese. Bueno, permítame, es que no leí el versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado que lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, acompáñeme al versículo 10 de este mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, y el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No que Pablo se gloriara en su humanidad y en lo que había conquistado como hombre, que era perfecto como fariseo, era perfecto en la ley, pero Dios lo desgajó, lo sacó de ahí y lo vino a enviar a predicar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Tan es así que el apóstol Pablo, siendo religioso, perseguía a la iglesia y el Señor tuvo un encuentro con él cuando Pablo iba rumbo a Damasco a traer presos a muchos cristianos. Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué por qué estás dando golpes o patadas al aguijón? Y el apóstol Pablo ahí le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor tiene un encuentro con el apóstol Pablo y lo saca de su religiosidad, de su incredulidad y le muestra las verdades del Evangelio para que el apóstol Pablo declare. Así es que el apóstol Pablo tuvo que desprenderse de su humanidad, de todo su conocimiento, de su fortaleza en la cual él había crecido y sido formado, para, siendo nada como hombre, venir a hacer todo por la gracia de Dios para predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo no hablaba con elocuencia de palabras humanas, pero con demostración del poder del Espíritu Santo, y muchas señales, prodigios y milagros seguían su predicación. Y muchos vinieron al conocimiento de la verdad a través de la presentación del Evangelio, a través del apóstol Pablo. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es la gracia de Dios, es el favor de Dios, que es el que opera en nosotros. Pero recuerde, el apóstol Pablo al principio dice, si permanecéis. El mismo Señor Jesucristo dijo, si permanecen en mis palabras. Así es que tenemos la abundancia de gracia, tenemos el favor de Dios, pero necesitamos la fe. Necesitamos la palabra, que la palabra renueve nuestros pensamientos, que la fe se active para tener acceso a esta maravillosa y preciosa gracia. No es solo por gracia que somos salvos, no es solo por fe que somos salvos, sino dice la Escritura, somos salvos por gracia a través de la fe en el nombre de Jesús. Ahora, hemos compartido acerca del fin de la era de la iglesia. El final, el tiempo final, o ha llegado el final del tiempo de la iglesia. Y no estamos diciendo que la iglesia se va a acabar y ahora tenemos que hacer otro tipo de cosas. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la iglesia nació cuando el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Hay quienes dicen que cuando vino el día de Pentecostés y que el Espíritu Santo descendió sobre los primeros creyentes, es decir, sobre los 120, los discípulos del Señor Jesucristo y los que estaban ahí con ellos.
ahí nació la iglesia, porque ese mismo día que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica a tantos judíos que se habían reunido para las fiestas, dice la escritura que se convirtieron como 3,000. Vino la gracia de Dios y 3,000 personas entregaron sus vidas a Jesucristo, creyeron en Jesús y nacieron de nuevo. Y el poder del Espíritu Santo vino sobre todos ellos y había grandes señales, prodigios y milagros. Así es que hay muchos que confirman o que afirman que la iglesia nace en ese preciso momento del día de Pentecostés. Bien, hasta nuestra era, la iglesia sigue presente, pero la iglesia somos tú y yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no son los templos. La iglesia no son las organizaciones. Los templos son las cuestiones físicas, tú y yo lo sabemos, los edificios. Las organizaciones son las denominaciones, los grupos o conjuntos de personas que se denominan o que se nombran tal, tal o tal y que son creyentes. No, la iglesia no son los templos, la iglesia no son las organizaciones, la iglesia somos todos los creyentes nacidos de nuevo. En cualquier lado del mundo, en cualquier organización, en cualquier ciudad, de cualquier índole, sea grande, mediano, pequeño, sea europeo, asiático, africano, australiano, latinoamericano, la iglesia la conformamos los creyentes nacidos de nuevo. Ahora, definitivamente que los creyentes nacidos de nuevo no fueron salvados para estar aislados, sino para estar congregados. Y fíjese cómo en estos últimos tiempos, quizá en los últimos 2 años, de una manera maléfica, si podríamos decirle así, malvada, porque sabemos que el diablo es malvado, Satanás, el adversario de nuestras almas, es malvado, es la malicia y el caos está en él, la mentira y el engaño. Así es que él ha conformado, basado en muchas falsas sistemas de pensamiento y huecas sutilezas, a través de los gobiernos, a través de las organizaciones, y ha intentado dispersar, pero no solo la iglesia, sino la sociedad en general. La ha tratado de separar, la ha tratado de que ya no tengan hermandad, la ha tratado de que eviten el tener relación los unos con los otros. Llegó a tal caos, recuerdo yo el año pasado, en donde estaban insinuando que aún en las mismas familias, dentro de las mismas casas, no tuvieran una relación tan continua entre los unos y los otros. Esto, humanamente hablando, en la carne, en lo humano, es inconcebible. El ser humano, en lo natural, fue hecho para convivir. Todas las cosas en la naturaleza armonizan con la convivencia de los hombres. Ahora, sabemos que los hombres han malversado y han perturbado y se han pervertido en sus convivencias. Sabemos que el mal está ahí presente y el pecado está ahí presente en las convivencias, pero el hombre fue hecho para convivir no solo con la naturaleza, no solo con la creación, sino también con la misma especie, es decir, con el mismo hombre. Así es que el diablo, detrás de organizaciones, detrás de gobiernos, detrás de engaños y mentiras, ha querido causar que la sociedad ya no tenga, de alguna manera o de otra, el sentido natural que siempre ha tenido de estar juntos, de convivir, de ser una sociedad, una unidad. Bien, y esto definitivamente que ha repercutido en los creyentes, porque los creyentes no solo se han apartado quizá de sus familias, pero también de sus congregaciones. Afortunadamente tenemos las redes sociales y muchos ahora las utilizamos para congregarnos, para unirnos, para seguir participando de la misma fe con nuestros hermanos. Pero le platicaba tiempo atrás acerca de las estadísticas. Aparentemente, y no estoy hablando mucho de México, pero de los países en donde muchos cristianos ha habido, por ejemplo en los Estados Unidos, en donde dicen que más del 50% de las iglesias cerraron
y más del 50% de los individuos que iban a las iglesias dejaron de ir a sus iglesias. ¿Por qué? Porque muchos creyentes van los domingos a las iglesias. De hecho, muchos sienten la necesidad humana, carnal, religiosa, de asistir un domingo. Así era antes y así ha sido siempre. A la iglesia y se sienten como que ya cumplieron. Eso no solo es el cristianismo, y hablando del cristianismo evangélico, pero también del cristianismo católico, donde van a la iglesia un domingo y sienten que ya cumplieron y se olvidan de Dios durante el resto de la semana, o creen que con un solo domingo van a llenar su vida de sabiduría, de energía, de poder para vivir el resto de las semanas. Y entonces hay muchos creyentes que son neófitos, que son incrédulos, que no conocen la palabra, y no solo eso, sino también hay personas que van a las iglesias pero que no son nacidos de nuevo. Así es que la estadística dice que más del 50% de las personas que se congregaban han dejado de congregarse, al menos a este tiempo, a este momento. Y esto ha sido una tentativa, esto ha sido un aperitivo, esto ha sido una como preparación del enemigo en contra de la sociedad, en contra de la iglesia. Porque gracias a Dios no tuvo éxito, o el éxito tan rotundo que querían tener. De hecho, alrededor del mundo muchos están manifestándose en contra de esto que ha sucedido en los últimos tiempos. Y no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de la sociedad en general. Pero, ¿por qué podríamos hablar que viene el fin de la era de la iglesia? Porque la iglesia va a ser llevada con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. De hecho, estamos en el mes de septiembre, en el mes en el que los judíos celebran las fiestas de las trompetas. Y muchos escatólogos, los escatólogos son los creyentes, sí son creyentes, creo que la mayoría de ellos, no podría confirmarlo o afirmarlo, pero la escatología no está, esa palabra no está descrita en la Biblia, ¿verdad? Pero la escatología está definida como la ciencia o aquellos que se dedican a estudiar las profecías de los tiempos del fin que vienen en las escrituras. Así es que los escatólogos, es decir, los que se dicen ser escatólogos y estudian estas cosas, eh, y que relacionan las fiestas del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto y que las mostró a Moisés, que iban a manifestarse en el pueblo judío, y que tenían que ver no solo con la muerte. Recuerde que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo sucedieron en las fiestas de Israel, la Pascua y las fiestas de los panes sin levadura. Y después vino la fiesta del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Y hay quien dice que la fiesta que le sigue en cronología es la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas se celebra en estos meses en Israel, en septiembre. Y hay quienes dicen que el Señor Jesucristo viene en la fiesta de las trompetas, porque es la fiesta que sigue de acuerdo a la cronología, como Dios se la indicó a Moisés. Y sucedió así, empezó en la fiesta de la Pascua, que era la primera fiesta, cuando el Señor Jesucristo murió en la Pascua. Y estuvo sepultado en la fiesta de los panes sin levadura. Así es que, más allá de todo esto, el hecho es de que sí estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia, y la era de la iglesia ha llegado a su fin. No que la iglesia va a ser disuadida o va a ser disuelta o va a desaparecer. Es decir, todos nos vamos a desasociar. No, no, de ninguna manera. Esto nunca va a suceder. Y mire cómo dice la escritura en Filipenses. Filipenses capítulo... Bueno, mire, primero vamos a leer lo que dice la escritura en Efesios. Vamos a leer Efesios y vamos a buscar Efesios capítulo 3, perdón, capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a ir a los últimos versículos. Recuerde que Colosenses nos enseña que el Señor Jesucristo, en su obra terminada, completa y perfecta,
despojó a las potestades, despojó al diablo de su poder, del poder que le había concedido Adán y su mujer cuando cayeron en el Edén. Y el Señor Jesucristo, dice Colosenses, que no solo lo despojó, sino que triunfó sobre ellos públicamente, los expuso y triunfó sobre ellos públicamente en la cruz. Y hablábamos que los romanos tenían o habían cuando conquistaban a otro pueblo o conquistaban a algunos maleantes, los exponían públicamente, hacían un desfile y exponían su triunfo, pero no solo eso, sino que exponían a los contrarios, a los enemigos, y ya sea que los exponían muertos o los exponían, si estaban vivos, les cortaban los dedos de las manos y de los pies para dejarlos imposibilitados para volver a pelear. Así es que el Señor Jesucristo triunfó sobre los principados y las potestades de acuerdo a Colosenses en su obra terminada, completa y perfecta y en su resurrección. Y el diablo quedó desarmado, sin fuerza y sin poder. El diablo no tiene ningún poder. El único poder que tiene el diablo es el que cada hombre le pueda dar. Pero no puede apoderarse ahora de todo el mundo como lo hizo al principio con Adán. Pero la iglesia, el creyente, que conoce la autoridad y el poder que nos ha sido dado, porque Cristo nos ha dado aún el poder que le levantó entre los muertos, pues el creyente tiene para con sí que Dios está con nosotros. Y que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No es que el que está en el mundo tenga poder, sino el que está en el mundo engaña. El que está en el mundo quiere que tú entiendas que no eres quien eres, porque tú y yo somos hijos del gran rey. Así es que nos ha sido dado todo poder, pero fíjate cómo dice Efesios capítulo 1, y vamos a ver del versículo 18. El apóstol Pablo haciendo una oración para que los creyentes fueran alumbrados sus ojos, los ojos del entendimiento. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que el Señor Jesús nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por eso tenemos la herencia de Jesús. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, este poder operó en Cristo resucitándole de los muertos y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios en Cristo nos dio su llamamiento, nos dio su herencia y nos dio el poder que le levantó de entre los muertos. 21. Dice, este poder, dice, operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos, y ese poder mora en cada creyente. Dice, y está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero. Dice, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A Cristo. Así es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, los creyentes. Los creyentes somos la iglesia, los creyentes somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Así es que la iglesia, el creyente tiene poder, pero recuerda que uno, dice la escritura en el Antiguo Testamento, uno vence a 1000, dos vencen a 10,000, es decir, mejores son dos que uno. Cuando dos se ponen de acuerdo en esta tierra, dice la escritura, en el acuerdo hay poder. Así es que si un creyente, un cristiano en lo individual tiene poder, porque toda la plenitud de la deidad que está en Cristo Jesús y el poder que le fue dado a Cristo y la autoridad mora en nosotros, ahora el cuerpo, es decir, dos o más. El cuerpo, la iglesia, dos o más. El poder de Dios se magnifica, se potencializa. Así es que la iglesia tiene poder sobre todo principado y potestad, es decir, los creyentes. Ahora, desafortunadamente, hay mucha religiosidad, hay mucha separación, hay muchas envidias religiosas que separan por los tipos de creencias a los mismos creyentes. Pero por eso siempre debemos asociarnos con creyentes que participamos de la misma fe para estar unidos y caminando en el mismo sentido. Ahora, si vamos ahora a buscar en Filipenses, fíjese cómo dice la escritura en Filipenses
Dice la escritura en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también va a sujetar a sí mismo todas las cosas, o con el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. El mismo Señor Jesucristo nos ha redimido y aunque estamos en un cuerpo de humillación, y dijimos ya, comparados con la gloria del cuerpo de Cristo, no porque estamos en un cuerpo de humillación significa que nuestro cuerpo tiene que vivir en enfermedad y en caos y en decadencia. Nuestro espíritu santo, nuestro espíritu interior, una tercera parte de nosotros que es divina, es como Jesús es perfecta. Y nuestra alma tiene que ser transformada por la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra, y nuestro cuerpo vivificado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estas dos cosas del alma y del espíritu, la transformación del alma y del espíritu, aunque de manera temporal, tienen que ser por causa de la palabra y por causa de la fe para apropiarnos de la bendición que tenemos ya en nuestro interior. Para que nuestra alma sea transformada a la imagen de Jesús, como Jesús hacía, como Jesús pensaba, para sujetarnos a la voluntad de Dios en amor, porque recuerda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero también que nuestro cuerpo viva salud, bienestar, fuerza, vigor, para predicar, para enseñar, para bendecir a muchos, para causar que otros vengan al conocimiento de la verdad. Y de manera temporal, sí, porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia, por eso el fin de la iglesia ha terminado, estamos en la dispensación de la iglesia, pero ha llegado a su fin, nació hace 2000 años aproximadamente y está prácticamente llegando a su fin. El fin de la era de la iglesia ha llegado. El Señor Jesucristo descenderá a las nubes, llevará a su iglesia, nos llevará con él y tendremos ahora un cuerpo glorioso. Así como dice el 21, dice, para que sea, dice, el cual transformará este cuerpo que está en este mundo en caos, aunque vivificado, vigoroso y poderoso por el Espíritu, pero no perfecto, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que eso es lo que estamos esperando, que el Señor Jesús venga por nosotros y prácticamente esto está a punto de suceder. Ahora, le voy a pedir que me acompañe a leer Juan, capítulo 17, y vamos a leer algunos versículos solo para entender, porque es muy importante que somos la iglesia, pero es muy importante que entendamos que aunque somos la iglesia, no somos de este mundo. Y desafortunadamente, aunque el apóstol Pablo nos enseña que no debemos poner nuestros ojos en las cosas de la carne, porque esto llevaría a muerte, pero todos los creyentes que ponen sus ojos solo en las cosas de la carne, déjeme decirle algo, solo van a pensar como creyentes en su humanidad. Van a pensar como creyentes limitados como hombres, pudiendo vivir como hombres. Yo no sé cómo un creyente que pone sus ojos en la carne, solo en la carne y no en la palabra y no en las cosas del Espíritu y no entiende el poder del Espíritu Santo que nos es necesario a todos los creyentes y menosprecia el poder de Dios, pero se hace religioso o solo pone su mente en las cosas de la carne. Yo no sé cómo puede esperar que, que Dios cause protección, prosperidad, éxito en sus vidas en este mundo. Si no hay manera de ser exitosos si no es a través del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo en el creyente. Así es que es muy importante que tú y yo entendamos que aunque somos 100% humanos, pero hay una tercera parte de nosotros, nuestro espíritu, que es 100% divino. Nuestra alma y nuestra carne son 100% humanos, pero nuestro espíritu es 100% divino. Y tú y yo tenemos que entendernos y conocernos y creer la identidad que Cristo nos ha dado de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Y mira cómo dice el Señor Jesucristo mismo en Juan capítulo 17.
Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Está hablando de sus discípulos. Y yo voy a ti. Está orando al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esto es Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la única que nos puede apartar del mundo. Y no estoy hablando que nos apartemos de las vanidades, del pecado y de las cosas de este mundo. Lo cual, es decir, no estoy diciendo que en automático nos vamos a apartar de esas situaciones, sino que por el fruto que hay en nosotros y por el amor que Dios ha depositado en nosotros, nosotros vamos a apartarnos para Dios. Pero aquí dice la Escritura, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la verdad de la palabra, es la palabra que nos hace libres. La palabra de Dios, cuando permanecemos en ella, dice, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo a través de la palabra podemos entender lo que somos. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Solo la palabra puede apartarte para Dios. 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, tú y yo estamos descritos en el versículo 20, porque hemos creído a través de la palabra de aquellos que nos predicaron. 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es que tú y yo no somos solo carne, sino una tercera parte de nosotros es 100% divina. Primera de Juan 4:17, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y por último, quiero invitarte a que me acompañes al capítulo 25 de Mateo. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero en el capítulo 25 de Mateo, el Señor nos enseña que hay tres parábolas, o prácticamente habla de dos parábolas: la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, y después al final habla del juicio de las naciones. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. Ahora, en los primeros versículos que habla de la parábola de las 10 vírgenes, muchos utilizan esta parábola para describir que aquellos, siendo creyentes, que no estaban listos cuando el Señor Jesucristo viniera a las bodas, no iban a ser llamados. Pero si usted lee detenidamente esta parábola, dice la Escritura que al final de esta parábola dice el Señor, el esposo, el que venía contra el matrimonio, en el versículo 12 dice, él respondió y dijo a las 5 vírgenes que eran insensatas, que no eran prudentes, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. El 13 dice, velad pues, que no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y recuerde que el Señor Jesucristo está hablando a los judíos. En capítulos del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo está hablando a los judíos. ¿Cómo podemos apropiarnos de las verdades de los 4 evangelios o de los 3 evangelios? Porque Juan está descrito hasta el final de la era de los discípulos y tiene una connotación muy, muy diferente a Mateo, Marcos y a Lucas, que prácticamente describen de una manera maravillosa la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que entender que el Señor Jesús está hablando a los judíos. Ahora, si dice que no los conozco, a las 5 vírgenes que se quedaron fuera de las bodas porque fueron a comprar aceite porque no tenían ya aceite en sus lámparas. Recuerden,
había 10 vírgenes que estaban esperando al novio, a las bodas. Y el novio no llegaba y se tardaba y todas se quedaron dormidas y todas traían aceite y lámparas. Pero cuando se oyó la voz de que el novio ya venía, a 5 de ellas se les había acabado el aceite y sus lámparas se habían apagado. Y 5 de ellas tenían todavía aceite porque habían traído de reserva y sus lámparas estaban encendidas. Y mientras las 5 fueron a buscar aceite para comprar, se abrieron las puertas, entraron todos a las bodas y las puertas se cerraron. Y cuando ellas quisieron entrar y llamaron al novio, el novio dijo, no los conozco. Así es que los creyentes nacidos de nuevo no entran en esta parte, porque un creyente nacido de nuevo es conocido por Dios. Muchos utilizan estos versículos para decir que si tú eres un creyente nacido de nuevo, pero no haces lo correcto, pero andas en el mundo, pero andas en pecado, pero no estás apartándote de los vicios del mundo, entonces tú no estás listo. Y la palabra en esta parábola no está enseñando eso. La parábola dice que 5 fueron recibidas porque las conocía el novio, pero 5 no las conocía, de tal manera que no eran creyentes. Así es que lo que podemos ver aquí, el mismo Señor Jesucristo también dijo, cuando el Hijo de Dios venga, 2 estarán acostados en una cama, uno será tomado, el otro dejado, 2 estarán trabajando en el campo, uno será tomado y otro dejado. Y aquí otros estarán trabajando en el trigo, en la masa, uno será tomado y el otro dejado. Y ahí podríamos hablar que 5 serán tomados, digo, la mitad será tomada, la mitad dejada. Aquí en las parábolas de las vírgenes la mitad es tomada y la verdad la mitad es dejada. Y aquí vemos la importancia de la gente que se va a perder. Hay mucha, al menos el Señor Jesucristo, yo no sé si está hablando solo de los judíos, pero hay mucha gente que se va a perder. Y después en la parábola de los talentos es un poco diferente porque dice el reino de los cielos, el Señor Jesucristo explicando el reino de los cielos, y dice, un hombre se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó talentos. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Y cuando el Señor vino, llamó a sus siervos y uno de ellos le dijo, mira, los 5 talentos que me diste produjeron fruto, otros 5 talentos. Dice, y el Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. También el que vino, que traía 2, multiplicó o produjo otros 2, y lo mismo le dijo el Señor. Pero llegando el que tenía un solo talento, estoy en el versículo 24, dijo, dijo el Señor, te conocía que eres hombre duro, dice el siervo que recibió un talento, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El 28, quítenle pues el talento, dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil dice, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Y también podríamos hablar mucho acerca de esto, pero esto tiene que ver con la palabra del Evangelio, con la palabra de verdad, con el mensaje de salvación y el perdón de nuestros pecados, y cómo algunos lo reciben pero no lo creen. Es decir, lo escuchan, pero no lo reciben en el corazón, no lo creen y no lo comparten, no lo ponen a que produzca fruto. Y esto es muy importante, porque tú y yo no solo fuimos llamados a creer y a recibir la palabra, sino a compartirla con otros. Y termino con el juicio de las naciones. Dice que en el día final el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con sus ángeles. Dice, y serán reunidas todas las naciones, versículo 32. 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el rey le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y fíjense cómo dice el Señor Jesucristo en el 35, porque tuve hambre, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Los justos que fueron recibidos por el Señor dice, cuando te vimos hambrientos, te sustentamos, o sediento, te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estamos hablando del final de los tiempos, después del milenio. Y dice el versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Es decir, al primer grupo de personas, a los que hicieron las cosas de un corazón genuino, y el Señor Jesucristo, porque lo hiciste para los pequeñitos, para mis pequeñitos me lo hiciste a mí. Pero ahora a estos, el Señor Jesucristo les está reclamando y los está juzgando de acuerdo a sus resultados, porque les está diciendo, tú no lo hiciste para mí. Tú no me... Estuve desnudo y no me vestiste, no me cubriste. Fui forastero y no me recogiste. Tuve sed y no me visitaste, no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. En la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? En otras palabras, los de la izquierda, los cabritos, los que fueron rechazados y enviados al horno de fuego, también hicieron lo propio. Hubo hambrientos a quienes les dieron de comer, sedientos a quienes les dieron agua, forasteros que los recogieron, desnudos que los vistieron, enfermos que los visitaron, en la cárcel también. Porque ahí dice, y no te servimos. ¿Cuándo? Te vimos así y no te servimos. Es decir, ellos estaban diciendo, nosotros también hicimos las cosas, pero ¿cuándo te vimos a ti y no lo hicimos por ti? Y Jesús les dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Es decir, está hablando de los hombres que son religiosos o son humanistas o son lo que quieran ser, pero no son creyentes nacidos de nuevo. Y hacen las cosas como de ayuda, pero no lo hacen con un corazón sincero. Lo hacen para ser vistos por los demás, lo hacen para ser publicados, para aparecer en las noticias, pero no lo hacen con un corazón sincero. Dice, tampoco lo hiciste para mí, pero el Señor Jesucristo les dice, nunca los conocí. Dice el Señor Jesucristo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados hasta el diablo y a sus ángeles. Dice, porque tuve hambre, etcétera, etcétera, y no lo hiciste para mí. Y al final el Señor Jesucristo les dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Es decir, estas personas lo hicieron, pero nunca vieron a Jesús. Estas personas lo hicieron, pero nunca llevaron el mensaje de Jesús. Estas personas lo hicieron, pero nunca conocieron a Jesús. De tal manera, es decir, rechazaron la palabra del Evangelio y nunca vinieron al conocimiento de la verdad, de tal manera que Jesús nunca los conoció. Y aunque la palabra nos dice que aunque seamos creyentes, si las cosas no están basadas o fundadas en el amor, de nada sirven, es muy importante que entendamos que queda mucho tiempo, el fin de la era de la iglesia está ya terminando y aún hay muchas personas que se están perdiendo. Una vez más, el fin de la era de la iglesia ha llegado y sigue habiendo muchas personas que se están perdiendo. No solo los que no conocen a Dios, pero muchos que son creyentes, que viven en su humanidad, no saben que existe un poder, una bendición, lo mejor que Dios nos concedió para vivir vida abundante de manera temporal, porque nuestro cuerpo será glorificado y será extraordinaria nuestra vida con Cristo en toda la eternidad. Pero no han entendido que hoy en día hay poder, hay bendición a través de la palabra, el Espíritu de Dios está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros para hacernos exitosos en la vida
y se requiere de creyentes que caminen en el poder de Dios para hacer luz en un mundo de tinieblas, para hacer sal en un mundo insípido, para manifestar el poder de Cristo en un mundo que está atrapado por la ideología, por los gobiernos, por las costumbres y las maneras de un mundo que está guiado por el espíritu del anticristo. Y podemos ver en todo lugar a creyentes conformados a este mundo. Así es que, ¿cómo los incrédulos pueden venir al conocimiento de la verdad si los mismos creyentes están conformados a este mundo? Y entonces cuando se habla acerca de la Biblia y del Señor Jesucristo, los incrédulos piensan que están hablando de religión. Y ellos también se defienden y pueden decir yo tengo mi religión. Pero no es así. Así es que es inminente que tú y yo sigamos permaneciendo, pero que estemos perseverando en la palabra para que la palabra cambie nuestras maneras de pensar, porque tú y yo fuimos llamados a no solo portar el Evangelio, predicar el Evangelio, portar el poder de Dios, causar que otros creyentes como nosotros sean rescatados de su humanidad para que entiendan lo que Dios ha conquistado para beneficio de ellos y sus familias, por gracia, a favor de todas sus vidas a través de Cristo Jesús, pero también para que en unidad juntos podamos compartirle, podamos ir de alguna manera o de otra por todos aquellos incrédulos que se están perdiendo y que están muriendo y que se están yendo a una eternidad sin Cristo para al final ser echados al lago de fuego, como dice aquí la Escritura en los últimos versículos que el Señor Jesucristo habla, que dice, eh, déjeme solo le recuerdo que dice aquí el 41, 25, 41, apartaos de mí malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Mientras haya vida y esperanza. No es cuando la vida se acabe para todos que van a tener oportunidad. Es aquí y ahora. Mientras hay vida y esperanza. Y tú y yo somos parte de la esperanza de todos aquellos que serán salvados. Hay quienes recibirán la palabra y la rechazarán. Esto lo debemos de recibir como una animación del Espíritu para tu vida, no como una exigencia para condenación, pero como una alta prioridad, porque el fin de la era de la iglesia ha llegado ya y tenemos muy poco tiempo para hacer lo que fuimos llamados a hacer, a compartir y a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias Señor te damos porque eres bueno. Bendito es tu nombre. En Cristo Jesús nos has bendecido grandemente, Señor, y podemos decir que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te damos gloria, honor y alabanza. Amén, amén y amén.